y también aprendamos a usarlas, porque un soldado que no sabe usar su armamento, pues es un soldado que no es muy efectivo a la hora de la batalla. Entonces, em, recordemos que estamos en formación, también somos, cuando estaba pues, preparando este tiempo y leyendo, yo pensaba, este ministerio, qué rico que en el 2025 se convierta como en una especie de entrenamiento. Estamos como en ese entrenamiento donde los soldados van a hacer ejercicio, fortalecerse para prepararse para esas batallas. Entonces también que semana tras semana vayamos fortaleciéndonos espiritualmente, haciendo ejercicios espirituales, por decirlo así, para fortalecernos y prepararnos para la batalla. Por eso, pues bueno, hemos sido, ¿cómo se llamaría eso? Desafiadas, no, no, bueno, se ha hecho la iniciativa para cambiar el nombre del ministerio y pues hemos llegado a la conclusión que nuestro ministerio se va a llamar Ministerio Guerreros de Oración o MGO por sus iniciales, precisamente por esta visión de que en este 2025 nos vamos a enfocar en este entrenamiento, porque todavía no somos un proyecto terminado, un producto terminado, todavía tenemos mucho en que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas, todavía hay muchas cositas que Dios está trabajando en nosotros. Entonces, si nos preguntamos, ¿cuál batalla? ¿Cuál es esa batalla? Pues hemos visto semana tras semana cómo vamos clamando por peticiones diferentes, unas quizás las llevamos por más tiempo, pero detrás de cada petición hay y puede que haya una gran batalla. Entonces también estamos poniendo nuestro granito en esta batalla, estamos uniéndonos y nos estamos como poniendo firmes al frente de esta batalla que está pues pasando cada persona con respecto pues a su petición, sea consciente o no de que es una batalla espiritual, porque detrás de una enfermedad, detrás de un problema, también pues hay una batalla espiritual. También el mantenernos firmes a veces cuesta a pesar de las distracciones, que muchas veces son esas flechas que manda el enemigo, esos pensamientos que, uy, nos distraen de que, ay, mañana tengo que hacer esto, mañana lo otro, preciso alguien nos llama, preciso pasa. Bueno, todas estas distracciones también son ataques del enemigo. Entonces, el mantenernos firmes, enfocados, también viene siendo parte de toda esta batalla. Em, y también hemos estudiado, no solamente aquí en el ministerio, sino en otras reuniones sobre la armadura de Dios. También eso es otro desafío para que en este 2025 no solamente memorizarse lo que significa el escudo, el yelmo, la espada, no, sino vivir, saber cómo utilizar cada una de estas partes de la armadura que está aquí, saber cómo utilizarlas. Entonces, por ejemplo, cuando nos llegan esos pensamientos, yo los llamo pensamientos intrusivos que te llevan a quizás tomar una decisión incorrecta o a actuar mal o a actuar de una manera que te aleja. De Dios, entonces aprender a usar ese casco de la salvación, el escudo de la fe, comenzar a usarlos y que sea viva en nuestras vidas, que no sea solamente memorizar un concepto, sino vivir estas verdades. Entonces, el arma secreta en la que vamos a estar estudiando hoy y quisimos pues comenzar precisamente porque hoy estuvimos utilizándola es un ayuno, pero no cualquier ayuno, es el ayuno efectivo. Entonces, en este ministerio, los pilares que vamos a estar estudiando las siguientes semanas son los que tienen ahí, el ayuno, el devocional, la oración, cadena de emergencia. Vamos a implementar en este 2025 la cadena de emergencia, alabanza, acción de gracias y vigilia. Entonces, la idea es que vayamos un poquito más. Quizás hemos estado los años anteriores y hemos participado de vigilias, de sábados de acción de gracia, alabanzas, pero queremos que este año vayamos un poquito más allá, un nivel más. Ya dejemos quizás el nivel introductorio y vamos un paso más allá. Entonces vamos a comenzar estudiando cada uno de ellos. Entonces, el ayuno como el primer pilar que vamos a estudiar, no porque sea el más importante, todos son iguales de importantes, pero es el que primero vamos a comenzar. Entonces, ¿qué sabemos sobre el ayuno?
El año pasado hicimos varios ayunos y de hecho la líder Nancy nos dio una enseñanza sobre cómo hacer el ayuno. También hicimos unas guías, unos PDFs, unos documentos que vamos a hacer todo lo posible por dejarlos en la descripción del video de la grabación de este tema. Vamos a intentar dejarlos ahí para que pues también puedan revisarlos si quieren. Entonces, ya hemos desarrollado quizás la parte básica, pero hoy nos vamos a ir un poco más allá. Entonces recordemos que el ayuno es un arma espiritual muy poderosa. De hecho, en Marcos 9:29 o Mateo 17:21 es la misma, como el mismo relato, pero pues en diferentes evangelios. Vemos el ejemplo donde el Señor Jesucristo libera a un joven que está endemoniado. Entonces, los discípulos lo intentaron hacer esta liberación, echar fuera a el demonio, pero no lo consiguen. Entonces, el papá de este joven lo lleva ante Jesús y él, por supuesto, le da la libertad. Después, los discípulos se acercan y le preguntan a Jesús, bueno, ¿por qué no pudimos hacerlo? Y entonces Jesús le responde, ahí está. Esta clase nos sale signo con oración y ayuno. Entonces vemos en esta enseñanza también el poder de lo que es la oración y el ayuno. Nos da entonces dos principios. Primero que todo, sabemos que la oración y el ayuno van agarrados de la mano. No se puede ayunar sin estar en oración. Si se ayuna sin oración, es solamente aguantar hambre y no es un ayuno eficaz. Y entonces vemos que el ayuno es tan poderoso que hasta da libertad, puede llegar a echar fuera demonios, a romper ataduras. Entonces es un arma muy poderosa que debemos también aprender a utilizarla y dominarla, por decirlo así. Entonces, bueno, y todo para la gloria y la honra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Y bueno, vale la pena pues aclarar este punto porque la idea es que no se convierta el ayuno como en una especie de manipulación espiritual, de donde yo ayuno para que Dios me dé. Ese no es el fin del ayuno. El fin del ayuno no es recibir, o sea, ayunar para que Dios me dé y para recibir lo que yo quiero, para suplir mi necesidad. El ayuno que no agrada a Dios es ese que nace de ese sentimiento o de ese ego, de ese orgullo y el deseo de complacerse a sí mismo. Y esto lo vamos a ver em, más adelante en Isaías. Entonces vamos aprendiendo que hay dos tipos de ayuno, el que agrada a Dios y el que es eficaz, y el ayuno que desagrada a Dios, esos dos, el que agrada y el que no agrada a Dios. Y hoy vamos a hablar la diferencia de los dos. Hagamos un repaso rapidito de lo que es un ayuno o los puntos claves para hacer un ayuno. Entonces, consiste en afligir el cuerpo, quitando algo que nos encanta y reemplazándolo por tiempos de oración, de alabanza, de lectura, de disfrutar la presencia de Dios o meditar en la presencia de Dios. Entonces, hay diferentes tipos de ayuno. Tú lo puedes hacer un ayuno líquido, donde solamente se toma líquidos, parcial, un ayuno total, un ayuno quizás de gustos, como yo lo llamo, entonces de pronto el café o los dulces, o puede ser tecnología. Es que el punto no es en sí lo que dejas a un lado, sino el corazón, la actitud, y eso es lo que Dios ve. Em, Porque, bueno, sí. Entonces, existe ahí, dice en el párrafo, existen diferentes tipos de ayuno, parcial, total. El de Daniel lo hicimos el año pasado, que son 21 días, entre otros, y la duración puede variar. También, pues esto viene siendo, uno tiene que tener en cuenta también su salud, y bueno, y también lo que el Espíritu Santo ponga en nuestros corazones. Lo importante es la actitud. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es un ayuno efectivo y lo que es un ayuno que no le agrada a Dios. Para eso vamos a ir a Isaías 58. Los invito a que lo lean completo. Hoy vamos a estar con calma, lo vamos a leer un poquito rapidito y vamos a ir viendo cosas puntuales. Entonces, vamos a leerlo. Vamos a comenzar del 2 al 5. Sin embargo, versículo 2, sin embargo, se hacen los piadosos
Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa, que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren las cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Entonces comienza Isaías este versículo jalando un poquito las orejas y después vamos a ver lo que sí debemos hacer y al final una sorpresa, unas promesas de Dios muy hermosas. Entonces, un poquito de contexto. En este capítulo, Dios le está diciendo a su pueblo qué clase de relación es la que Él desea con ellos y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Este capítulo muestra lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer con respecto al ayuno. En un poquito de contexto, Dios había designado a Isaías a que consolara a su pueblo, y eso se ven en capítulos anteriores, como el 40, pero en esta ocasión le está ordenando que los tenía que convencer y mostrarles sus pecados. Debía decirles lo malos que eran y mostrarles cómo hacerles caer en cuenta, pues, de que la estaban embarrando, a pesar de que por fuera se viera que eran los más piadosos, porque como dice ahí en Isaías, se congregaban, parecían encantados de aprender, ayunaban, o sea, en apariencia estaban haciendo todo correcto, pero Dios les está haciendo un llamado de atención porque por dentro y verdaderamente no estaban haciendo lo correcto y no eran ayunos que le agradaban a Dios. Entonces, ¿qué no hacer durante un ayuno? Ayuno orgulloso, rencoroso y peleonero. Eso es lo que no debemos hacer. Y quizás pues tomemos el ayuno del día de hoy, analicemos bien con humildad y analicemos cómo han sido nuestros ayunos hasta ahora y si de pronto hay cositas que debemos mejorar porque pues siempre podemos ir a hacerlo un poquito mejor. Entonces, el ayuno que no agrada a Dios nace del ego y del orgullo, de ese deseo de complacerse a nosotros mismos, del yoísmo. Yo necesito, yo quiero, del yo. Entonces, físicamente, como ellos puede que estuvieran cumpliendo con todo lo que llevaba el ayuno, pero el motor que estaba motivando el ayuno, estamos hablando de las personas a las que se está refiriendo el versículo, el motor que motivaba su ayuno era complacerse a sí mismos en lugar de complacer a Dios. Entonces, nuevamente recordemos, no es un chantaje a Dios o el motivo no puede ser como quererle torcer el brazo a Dios, y pensar que entre yo más sufra, más Dios me tiene que oír y más voy a convencer a Dios. Eso no es así. Vemos en este versículo que ellos eran orgullosos al ayunar y también eran contenciosos, problemáticos, peleoneros y rencorosos. Entonces, esos son puntos que debemos evitar. El orgullo, la falsedad, como lo pueden ver ahí en la foto, ese señor haciéndose el súper sufrido durante un ayuno, perdón, y también evitar los rencores y las peleas. Y entonces ese es otro punto. En esa época resulta que también se acostumbraba que, o se veía mucho que durante los tiempos de ayuno se comenzaban a como a escudriñar los pecados ajenos, entonces como a mirar lo que estaba haciendo el de al lado y muchas veces hasta falsamente se acusaban entre el mismo pueblo. Entonces, en lugar de juzgarse, bueno, ellos juzgaban a los demás en lugar de juzgarse a sí mismos. Y em, entonces, bueno, vamos a aterrizar un poquito más esta enseñanza al día de hoy. En un ayuno no pueden haber peleas, riñas y rencores. Lo mejor es que solucionemos todo esto
y luego ayunar. Pero también puede que quizás el motivo del ayuno sea porque tenemos un problema familiar, quizás es un problema con la pareja, con los hijos. Bueno, eso ya es un poquito diferente, pero si hay algún tipo de envidia, quizás con el vecino o algún rencor que llevamos cargado, es mejor solucionar, soltar, sanar y luego entrar en un tiempo de ayuno. Y eso nos lo está explicando hoy Isaías. Y también que durante el tiempo de ayuno nada nos provoque esa ira, esa explosión y andar, mejor dicho, en peleas, porque pues tras de que si se hace un ayuno falso y tenemos hambre, y pues todo nos comienza como a caer mal y todo nos fastidia y hay más irritabilidad. Entonces también tener mucho cuidado de no estar irascibles durante nuestros tiempos de ayuno. Y la falsedad, entonces dejar de comer no es lo que impresiona a Dios. Em, o pensar que un ayuno total es mejor que un ayuno solamente, no sé, de azúcar o de cafecito. Pues en sí, como hablábamos anteriormente, no es en sí la comida, sino el corazón que esté contrito y humillado. ¿Y qué significa contrito? Un corazón contrito es el que está afligido, apenado, con ese sentimiento de verdadero arrepentimiento, como de dolor o de carga de haberle ofendido a Dios, de haberle fallado a Dios, como reconociendo que efectivamente somos esos soldados en entrenamiento y que nos falta todavía mucho camino por avanzar y por mejorar. Entonces, no basta con poner la cara de melancolía ni de mártir, ni inclinar la cabeza, como lo hacían los hipócritas, como lo menciona el Señor Jesús en Mateo, donde era solamente mímica, un gesto muy, ¿cómo se llama eso? Muy superficial o muy exterior que no reflejaba nada en el interior. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a ver lo que sí debemos hacer y en lo que nos debemos enfocar, lo que es verdaderamente un ayuno efectivo. Y esta es la clase de ayuno que, bueno, que el Señor Jesús perdón, que Dios nos está diciendo en Isaías. No les traje ahí el versículo, pero se los voy a leer. Dice así, terminamos, no, esta no es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos. Den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer. Bueno, voy a saltarme un poquito esa parte, la vamos a ver en un momento, pero voy al versículo 10. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros, entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Entonces, ¿qué puntos vemos aquí de qué es lo que Dios espera durante un tiempo de ayuno? Dios quiere bueno, que sigamos primero que todo, y esto va a sonar un poquito como chocante, pero que sigamos el ejemplo de los ninivitas, las personas que vivían en Nínive. Si recuerdan, ellos en el tiempo de Jonás, todos hicieron un ayuno. Entonces, durante ese ayuno, todo el pueblo se convirtió de sus malos caminos y esa es la actitud que debemos tener. Primero que todo, de arrepentimiento y de, bueno, corregir en lo que estamos mal. Em, entonces también debe haber un tiempo de preparación antes de un ayuno, no solamente preparar de, ay, lo que quizás voy a comer o no voy a comer, sino también la actitud del corazón. Primer punto que decía, en donde leímos en Isaías 58:6, soltar las cargas del yugo, soltar las cargas pesadas, pero no solamente las que nosotros llevamos puestas, sino también las que le imponemos a los demás y hacia otros, porque muchas veces atamos a los demás o hacemos un juzgamiento injusto hacia otras personas. Entonces debemos también tener en cuenta que hay que quitar esas cargas, debemos ayudar, asistir, bendecir a los demás. Y son las acciones justas las que deberían preceder al ayuno. Entonces, el ayuno puede ayudar a liberarnos de las ataduras espirituales. Dice Isaías 58:6 que un ayuno sincero trae liberación y restauración a quienes están oprimidos. Y qué bueno que
hoy pudimos estar en un ayuno, bueno, principalmente por Venezuela, que pudimos aplicar esto de estar poniendo nuestro granito de arena, de estar en esta lucha espiritual, porque no es solamente un tema de gobierno, sabemos que detrás hay bastantes cosas, entonces el poder haber estado un día entero orando por este país, pues estamos cumpliendo con esto que nos está pidiendo Papá Dios, em, de que hagamos el bien, de que ayudemos, de que también no sea solamente un ayuno egoísta, sino también estemos ayunando por la libertad em, y por, bueno, liberar este yugo. Ok, versículos 7, 9 y 10 trata sobre o habla sobre tratar bien a los demás. Portémonos correctamente con aquellos a quien quizás no hemos tratado tan bien, incluso si son desconocidos. Entonces, cuando miramos mal a la gente en la calle o somos rápidos para acusar a alguien, de pronto si alguien nos pide en la calle alguna ayuda, rápido juzgamos. Pues la verdad es que no estamos en la posición y nosotros no somos quienes para juzgar en qué posición está otra persona. Entonces, quizás una ayuda, lo que Dios ponga en nuestro corazón, sea una persona que tenga esa necesidad financiera, como también puede ser una necesidad espiritual. Y también quitar el dedo amenazador. Recordemos, y no sé si alguna vez han escuchado esa analogía, que cada vez que uno apunta con el dedo índice, o sea, como que señalas en juzgamiento, recuerda que hay tres dedos, otros tres dedos señalándote a ti. Si quieren, inténtenlo. Ustedes señalan a cualquier cosa, hay tres dedos que te están señalando a ti mismo. Entonces, cada vez que vayamos a hacer un juzgamiento, recordemos primero que todo mirarnos a nosotros mismos antes de dar un juzgamiento. Entonces, quitar ese dedo amenazador, especialmente en la preparación de un ayuno. Y ser generosos, porque a Dios le gusta cuando somos generosos y bendice a los dadores alegres. Esto lo dice en 2 Corintios 9:7. Todo esto a extraños y también aún más a nuestra familia, sea familia espiritual, familia de sangre, y también pues las personas a nuestro alrededor. Un ayuno efectivo nos ayuda a mejorar nuestros comportamientos para con el propósito de honrar a Dios. Ok, vamos entonces a la última parte del tema y es las promesas de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas promesas y esa motivación, lo que nos debe motivar? Bueno, debe ser también un punto para motivarnos a ir más allá en el ayuno, no solamente todo lo que hemos aprendido de un ayuno, sino también tomar todas estas recomendaciones. Entonces, se los voy a dejar de tarea para que lo lean a partir del versículo 8, 9, 11 y 12 están ahí todas las promesas más detalladas para que las lean, son bien bonitas, pero Dios nos promete salvación, que va a oír a nuestras peticiones, va a inclinar su oído a nuestras peticiones y clamores. Su luz va a estar en medio de nosotros en la oscuridad, o sea, va a alumbrar toda esta oscuridad, nos va a guiar, va a suplir nuestras necesidades, seremos fructíferos y también hay hasta una bendición para nuestras futuras generaciones, las generaciones que vienen. Entonces, em, qué bonito es esto y de verdad sirve como motivación para que nosotros disfrutemos los tiempos de ayunos. El ayuno fortalece la relación con Dios. Al privarnos de lo físico, nos enfocamos en lo espiritual, permitiendo un crecimiento personal y también un crecimiento en la comunidad. Entonces, a manera de conclusión, em, todo lo que vimos hoy se puede resumir en dos principios, que sería muy chévere y genial que los agregáramos a nuestros tiempos de ayuno. El primero, no al ayuno fraudulento, así le puse, no al ayuno fraudulento. Entonces, nada de estar con los rencores ni con las falsedades, mejor no ayunar si nos cuesta un poquito este aspecto. Segundo, que abunde la caridad y la beneficencia, o sea, que en el tiempo de ayuno haya mucha bondad, generosidad, que las buenas acciones hacia los demás, de ayudar, de ser generosos, estén, mejor dicho, súper a flote durante el tiempo de ayuno.
Y por último, vamos a terminar con Mateo 6, 17, 18, que dice, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Bueno, familia, como les dije, la tarea era que leamos, terminemos de leer Isaías 58 y, y bueno, que quede como una motivación para ir un poquito más allá con el tema de los ayunos. Los invito entonces a que cerremos los ojos y vamos a terminar este tiempo de enseñanza con una oración. Padre Santo, gracias Señor por este día, gracias por esta enseñanza, Señor, porque nos motivas a ir un poquito más allá, nos motivas a em, quizás, Señor, a sacar esas cosas esas actitudes que no te agradan. Te pedimos, por favor, que sigas moldeando nuestra vida, que seas tú, Señor, quitando quizás pensamientos que no te agradan, Señor, especialmente durante los tiempos de ayuno. Permítenos tener o participar en ayunos que te agraden, en ayunos, Señor, que sí que sean de tu agrado, Padre Santo, que sean eficaces, que podamos aprender a utilizar esta arma espiritual tan poderosa, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Padre Santo, por la enseñanza y te pedimos, por favor, que quede guardada en nuestro corazón y que la podamos aplicar en nuestras vidas, Señor. Ahora, Padre Santo, te